Saludo con gusto a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Recordemos, el INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por estar aquí. Al contrario, don Guillermo, muy buenas noches, gusto en saludarlo a usted y toda su audiencia. Gracias por el espacio. Gracias, Adrián. Es público lo que ha sucedido en México con el tema de las filtraciones de datos personales, a partir de que el presidente reveló de manera indebida el número telefónico y alguna otra información personal de la corresponsal del New York Times en México, hecho que detonó la filtración de datos personales de múltiples personajes públicos y familiares. ¿Cuál es la posición del INAI ante lo que está sucediendo? Muchas gracias, don Guillermo. Primero, como lo hemos sostenido, las comisionadas y un servidor desde el día que se filtró esta información por parte del presidente de la República, y trataré de explicarlo en dos vertientes. La primera es que iniciamos una investigación de oficio por la filtración del número de teléfono de la periodista del New York Times. La razón de iniciar de oficio es porque la ley nos permite en ciertos casos dar este paso. Y en esa situación analizamos que se trata precisamente de una compañera, de una reportera, que en ejercicio libre de su profesión realiza precisamente esta actividad periodística que hay que decirlo con total claridad y que fueron de los elementos objetivos que nosotros tuvimos a la vista para la ponderación, que es una de las profesiones que actualmente corren mayor riesgo. Entonces, tratar de callar o limitar la libertad de expresión desde el poder es un atentado contra la vida democrática. Por eso es que nosotros, sin distinguir de quién se trata y qué medio periodístico puede representar o representa, decidimos iniciar porque se trata de una integrante del sector periodístico, y por eso, precisamente por la trascendencia que tiene y el impacto que puede tener tanto en su vida privada como en la vida pública, es que decidimos iniciar esta investigación oficiosamente. Pero además, don Guillermo, y al público, es preciso señalar que ahí se identifica precisamente y con mucha claridad quién es el que revela o la persona que revela el dato personal. Y es importante también decir que no importa que se trate del teléfono celular. Es más, yo al contrario, yo diría lo siguiente: el teléfono celular hoy en día, el número como tal, permite o es la llave de acceso a diferentes servicios, tanto privados como públicos, porque el teléfono está relacionado hoy en día en esta vida digital con bancos, con comercios, con actividad, incluso con el pago de servicios públicos. Está ligado a muchas situaciones. Entonces, ello puede conllevar a diferentes actividades de uso ilícito que probablemente personas terceras le pueden dar, como usurpación de personalidad, ilícitos o delitos, etcétera. Entonces, pero lo más importante aquí es que se trata de un atentado contra, o puede ser un atentado contra el periodismo, contra la libertad de expresión, al ponerle en riesgo o poner en riesgo su integridad y demás afectaciones que pueda ella conllevar. El hecho de yo tener un teléfono celular, don Guillermo, y aprovecho tratar muy breve de explicar, el hecho de que yo le dé a usted un celular o mi número celular no significa que por eso lo he hecho usted pueda divulgar el dato. En muchas ocasiones entregamos el número de teléfono celular a dependencias o quizá empresas de carácter privado, pero lo entregamos con una finalidad. Y muchas ocasiones la finalidad no está en divulgar el dato personal. Entonces ahí radica precisamente la transgresión a principios y deberes que establece la ley general perdón, la ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Y es lo que estamos nosotros ahorita investigando, si hay una transgresión a los datos personales, a principios y deberes, porque quizá puede ser también el hecho de que en el aviso de privacidad o en la recolección de los datos, quizá a lo mejor también se establezca que tienen la facultad de divulgar esos datos personales. Eso lo vamos a realizar durante la investigación, la indagatoria que actualmente estamos realizando. Es importante mencionar también, don Guillermo, a usted y a su auditorio, que actualmente no hemos recibido alguna denuncia en particular por parte de esta persona. Ahora bien, por lo que tiene que ver a la divulgación de datos personales consistentes en nombres y números telefónicos que son atribuibles a determinadas personas de interés público o de relevancia pública, es preciso mencionar lo siguiente.
Si bien es cierto, las dos candidatas ya confesaron y dijeron en sus redes sociales que ese número se atribuye a ellas o pertenece a ellas, lo cierto es que no tenemos identificado que de las demás personas que son de relevancia pública, el dato, el número pertenezca precisamente a ellos. Y por otra parte, también es cierto que no tenemos con certeza y claridad quién es o la persona que divulgó este dato que los haya puesto en riesgo. Por supuesto que la divulgación, igual que en la periodista, los pone en riesgo, pero a diferencia de aquel caso en donde hay una persona identificada que fue la que divulgó el dato, aquí no tenemos esa identificación. Por eso es que el instituto, como garante en materia de protección de datos personales y sin sesgo alguno, sin visibilizar de una manera específica, es decir, de manera imparcial, hemos realizado a través, o las áreas del instituto están empezando a realizar las indagatorias correspondientes para identificar precisamente si se puede señalar o ubicar a la persona que presuntamente divulgó el dato personal. Y digo presunto por lo que decía hace unos momentos, porque el hecho de que divulguen un número no significa que sea atribuible a Adrián Alcalá o a lo mejor a Jacqueline Ruiz, es decir, se tiene que haber una identificación plena. Estamos precisamente en esa indagatoria. Nosotros, como autoridad garante, estamos actuando, garantizando los derechos sin distinción de quién se trate, porque tutelamos de manera imparcial estos derechos fundamentales y es importante también precisar la importancia de velar por el cuidado correcto de los datos personales, Tony. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, ¿cuáles pueden ser los alcances de la actuación que está haciendo en este tema el instituto? En el caso de la sujeción, digamos, a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, el caso del New York Times, las resoluciones pueden ser, primero, que se acredite una vulneración a principios y deberes de los datos personales. En ese caso, el instituto votará una resolución, los comisionados, y llegaremos a una decisión en donde se pueden precisamente llegar a la conclusión de que hubo una vulneración a principios o desapego a deberes y principios de la ley. En ese caso, tomamos una decisión y le turnamos para la aplicación de la sanción administrativa correspondiente al órgano interno de control de la Presidencia de la República. Ahí entonces tendríamos que voltear la lupa para ver la actuación de la Secretaría de la Función Pública por conducto del órgano interno de control de la Presidencia de la República. El diseño legal así lo establece. El INAI determina que hay un incumplimiento a la ley, pero el encargado de aplicar la sanción correspondiente, que va desde una amonestación privada hasta una inhabilitación, le corresponde al órgano interno de control. En el caso de la ley federal, es decir, de las filtraciones, perdón, que hubo durante este fin de semana y que ha seguido sucediendo durante este día lunes, pues también habrá consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí nosotros como instituto, por tratarse de personas particulares, aplicamos la sanción, que igualmente puede ser ahí pueden ser no una sanción privada, una sanción pública, sino ya son multas de carácter económico. Y es preciso, si me lo permite, don Guillermo, indicar o dar claridad por qué aquí estamos aplicando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Porque se trata de personas de carácter particular. Las candidatas no ejercen un cargo público. Las personas que trabajan por un partido político no ejercen un cargo público. Son personas de derecho privado que tienen una expectativa pública, pero la ley que les rige es la ley de particulares. Precisar que aquí también, en el caso de particulares, ha habido muchas ocasiones en donde el instituto ha impuesto sanciones económicas aplicando la ley. La más alta que hemos aplicado en contra de una institución de carácter privado ha sido hasta 36 millones de pesos. Es decir, lo que se determina es el grado de vulneración, la exposición, porque no es lo mismo exponer en público un dato personal que, digamos, exponer en cierto carácter, no con mucha difusión, los datos personales de las personas. En muchas ocasiones las empresas de servicios que pueden ofrecer, pues las tiendas, perdón, departamentales recaban datos
pero muchas veces ese dato no tiene un impacto público visiblemente, sino que lo otorgan a terceras empresas que hacen las ofertas, las promociones, las invitaciones, etcétera. Entonces, ahí sigue quedando dentro de un aspecto, un ámbito un poco menos visible que la exposición que vimos durante todo el fin de semana. No sé si logro explicarme la diferencia y el impacto que tendría y que son elementos que nosotros objetivamente tenemos que acompañar en la resolución que dictemos. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, ¿hay forma de llegar al fondo de las cosas y que el infractor o los infractores sean efectivamente sancionados? Se va a llegar definitivamente, don Guillermo, hasta las últimas consecuencias, sin distinción alguna, porque lo que nosotros garantizamos es la protección de datos personales, sin importar quién, y acompañando precisamente el dicho del presidente de la República, y no solamente dicho, sino también este principio de que nadie por encima, nada por al margen de la ley, ni nadie por encima de la ley, y ese caso es nuestro actuar como comisionadas y comisionados del Instituto Garante en materia de protección de datos personales. Es relevante, como bien dices, Adrián, que en este caso se llegue a las últimas consecuencias para evitar que estas conductas se repitan, porque hay que subrayar, se pone en riesgo la integridad de las personas cuando se revelan datos personales que solo corresponden a esa persona. Gracias. Se pone en riesgo, importante mencionar, don Guillermo, la relevancia que tiene el cuidado de los datos personales. A nosotros nos corresponde y muchas ocasiones damos por hecho de que nos ingresan a grupos de WhatsApp, que del colegio, que de la colonia, que del fraccionamiento, que del departamento del condominio, etcétera. Nos ingresan a grupos de WhatsApp. ¿Quién dio el consentimiento para que mi número telefónico esté en ese grupo? La pregunta es, ¿puedo denunciar ante el INAI esa vulneración? La respuesta es sí. Existe esa protección. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, gracias por acompañarnos.